yo quisiera comenzar mi exposición señalando, grosso modo, el ámbito en el cual esta reflexión se plantea. Es el ámbito de la praxis lingüística, de la práctica del lenguaje, ¿no? De la actividad lingüística. Estamos en un ámbito del análisis del discurso, es un ámbito que estudia el lenguaje como una actividad contextualizada y lo que vamos a priorizar en esta mirada es el estudio del uso real del lenguaje, ¿no? Locutores reales, situaciones reales, textos o producciones orales efectivamente realizadas que van a ser sujeto de análisis. Lingüísticamente hablando, ¿no? Porque, bueno, el ámbito del análisis de discurso es demasiado amplio, ¿no? Hay distintas perspectivas dentro de este propio ámbito. Podemos precisar el ámbito lingüístico, ¿no? Y lingüísticamente el discurso puede referirse a una actualización, a una enunciación propiamente de la lengua individualizada por el hablante, ¿no? Hay una pequeña diferencia con el concepto clásico de la parole saussuriana, ¿no? El habla saussuriana, pero esta enunciación individual puede ser parte ya de un estudio lingüístico, ¿no? Asimismo, puede considerarse en una perspectiva lingüística al discurso como un desarrollo verbal orientado a persuadir, y es un aspecto que nos va a interesar particularmente en esta exposición. Y a nivel de la organización, pues un discurso o un texto oral, como también se le ha denominado, puede llegar a encararse, a estudiarse como enunciados, ¿no? Que superan el nivel de la oración, que es el ámbito clásico, si se quiere, de la lingüística, ¿no? Es decir, el encadenamiento propiamente de enunciados. Son algunas concepciones que están presentes en estos textos fundadores de la especialidad, o más bien sintéticos, ¿no? De todo lo que corresponde a esta especialidad, el Diccionario de Análisis y Discurso de Charles de Manguenot, obra recomendable para iniciarse en este ámbito, y también diccionarios como el de Ducrot, ¿no? De Lingüística y Ciencias del Lenguaje, que nos permiten demarcar este ámbito. Pero una manera ya más particular de estudiar la acción del lenguaje viene dada por un enfoque de tipo más filosófico, es decir, de lo que se conoce como la filosofía analítica y la filosofía del lenguaje, de tradición anglosajona. Esta tradición de pensamiento, este marco, si se quiere, teórico, pues ha sido sistematizado por John Austin ya hacia mediados del siglo pasado, en un famoso libro cuyo título es muy evocador de esta problemática, How to Do Things with Words, cómo hacer cosas con palabras, ¿no? No estamos hablando de una lámpara mágica que nos va a producir un genio que va a ejecutar nuestros deseos al momento de proferirlos, de decirlos, sino más bien a una característica social del lenguaje, ¿eh? Es decir, a la propiedad que tienen las palabras en su acción, en su práctica, de ejecutar algunas acciones o predisponerlas en el interlocutor, ¿no? Austin pues teoriza sobre los famosos enunciados performativos que se oponen a los constatativos, es importante, es decir, enunciados que no solamente describen el mundo, ¿no? Como los constatativos, sino enunciados que hacen cosas socialmente en el mundo, enunciados que tienen una intención y que pueden tener también efectos, ¿no? En el interlocutor, como les decía. La continuidad de este estudio viene dada por John Searle, ya hacia la segunda mitad del siglo pasado, que señala que tienen reglas, que estos enunciados siguen reglas para producir acciones, para realizar felizmente, como señala el autor en la traducción, las acciones verbales, ¿no? Para efectuarlas de manera eh, real, de manera eficaz.
Estas reglas son de contenido proposicional. Vamos a ver un pequeño ejemplo a continuación. Es decir, tiene que tener un contenido, tiene un significado específico, tienen que haber las condiciones para que se realicen las reglas preparatorias, la regla esencial, que tiene que ser un tipo de enunciado de estas características, es pues que tenga un objetivo, ¿no? Específico, sea el de convencer, sea el de persuadir, sea el de tal vez intimidar en algunos casos, y finalmente pues puede seguir una regla de sinceridad, es decir, de genuinamente querer comunicar o querer hacer lo que se dice, ¿no? Mediante el enunciado performativo, de querer realizar esta acción lingüística. Estos enunciados también van a revestir distintas modalidades, ¿eh? Pueden ser aserciones, pueden ser direcciones, ¿no? Es decir, imperativos, pueden ser compromisos, pueden expresar sentimientos, la interioridad del emisor y pueden coincidir con la acción realizada al momento de habla, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, lo sentencio a una tal condena, un juez que pueda proferir un enunciado de este tipo, que está sentenciando al momento de decir a una persona, o en un caso más feliz, no sé si más feliz, pero los declaro marido y mujer, ¿no? Un sacerdote que, por ejemplo, consuma una unión matrimonial. ¿Mm? En el mismo marco teórico, Paul Grice, hacia 1975, va a detallar en el ámbito de la intercomunicación del diálogo un principio de cooperación, ¿no? Que está orientado en el marco de una comunicación ideal a la eficacia de la transmisión de contenidos. Es decir, si nosotros imaginamos una situación de conversación ideal, habría que seguir un principio de cooperación, nos dice Grice, que va a declinarse en máximas conversacionales, es decir, nuevamente reglas que nos van a permitir comunicar eficazmente, ¿no? La máxima de calidad, por ejemplo, de decir las cosas verdaderas, ¿no? Las cosas de las que no tenemos duda, la máxima de cantidad, es decir, lo necesario, no aquello que pueda ser irrelevante, la de pertinencia, de no irse, si se quiere, por las ramas, ¿no? De ir directo al punto, y la de manera, de decir las cosas claramente, ¿no? Son unos principios que plantea Grice en el marco de una comunicación o una intercomunicación ideal, que todos los actos de habla, todos estos enunciados performativos deberían seguir. Ahora, es una manera de estudiar la acción lingüística, ¿no? Hace unas semanas, hace ya un par de meses, ¿no? Se ha publicado un texto que trata de utilizar esta mirada, de emplear este marco teórico para el análisis de un fenómeno particular, ¿eh? Que es el de la mentira. Como ustedes podrán apreciar, este fenómeno tiene un gran componente verbal, es decir, las mentiras se realizan no de manera psíquica, sino de manera lingüística, se producen enunciados mendaces, ¿eh? Enunciados que no presentan condiciones de verdad. Y en esta publicación del Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades, está disponible en línea, ¿no? Si alguien lo requiere, se trata de reflexionar sobre esto, ¿no? Hay una colección de textos muy interesante de autores de la talla como Enrique Piña, el propio Luis Lozada, ¿no? Que ha organizado esa reflexión, o de Francesco Zarati, que son personas que desde diferentes ámbitos reflexionan sobre este fenómeno, ¿no? De la mentira. Nosotros, o en mi caso particular, yo he intentado enfocarlo desde este marco de los actos de habla. Y me he preguntado sobre las particularidades, ¿no? Que puedan tener los enunciados mendaces, ¿no? Su objetivo será el de engañar, son enunciados performativos que pretenden realizar esta acción de engañar al interlocutor intencionalmente. ¿Sí? No son aquellos enunciados constatativos que por error son falsos, sino hay una intención subyacente de engañar
el interlocutor y cumplen ciertas reglas de las que habíamos evocado hace un momento. Tienen un contenido específico, se adecúan a circunstancias, tienen un objetivo particular, el de engañar, pero incumplen la famosa regla de sinceridad que habíamos evocado. No son enunciados sinceros, no hay una voluntad de engañar. Veamos un pequeño ejemplo, como les decía, el contexto actual, no tan halagador. Podríamos decir que una persona menor de 40 años profiere el siguiente enunciado en un centro de salud, digamos así. Le aseguro que tengo más de 40 años, tengo derecho a vacunarme contra la COVID. ¿eh? Existe un sentido lógico, obviamente, sabemos que es 40 años, sabemos que es COVID, sabemos que es derecho, etcétera. Existe un sentido lógico, un contenido en este enunciado, se adecua al contexto actual, es un contexto de emergencia sanitaria, buscaría favorecer al interlocutor, pero no es sincera justamente por ello, ¿no? Es decir, una persona menor de esta edad buscaría mentir para obtener un beneficio personal, ¿no? Y reviste una forma asertiva, es decir, le aseguro que no está preguntando, no está dando una orden, no está realizando una promesa, está realizando una aserción, una afirmación. Es un ejemplo un poco ficticio, ¿no? Que podría pensarse en el contexto actual, pero vamos a ver cómo estos enunciados mendaces pueden también estudiarse en un ámbito real de uso del lenguaje. En relación al famoso principio cooperativo que les mencionaba hace un momento de Paul Grice, hay una apariencia de cumplimiento de estas máximas, ¿no? De cantidad, de pertinencia, es decir, se dice la cantidad necesaria de información, es una información relacionada a lo que se está tratando en la conversación, en este caso una vacunación, para producir un efecto de veracidad, pero nuevamente se incumplen máximas o reglas como las de calidad, se dice algo falso, ¿no? Y la de manera, se puede decir esto de manera ambigua. Me aseguro que tengo más de 40 años, no sabemos cuántos años tiene exactamente, por ejemplo, esta persona. Es un ejemplo inventado, pero nos sirve para iniciar esta reflexión. En el ámbito lingüístico, vean ustedes que se puede plantear de una manera un poco más detallada este tipo de estudios, es decir, se pueden rastrear marcas enunciativas, ¿ah? de la mentira, se le puede plantear así. Es decir, hay elementos lingüísticos que nos van a hacer notar que el orador o que el locutor puede estar mintiendo, ¿no? La noción de huellas enunciativas, de marcas lingüísticas, pues la debemos a Emil van den East, ¿sí? Que nos va a permitir apreciar que hay una posibilidad de actualizar la lengua, de realizar propiamente enunciados que nos permitan actualizar estas unidades, ¿no? Y manifestar la subjetividad del emisor en la materialidad del lenguaje, es decir, son marcas concretas que vamos a encontrar en el habla, en la enunciación propiamente dicha del locutor. Estas marcas pueden rastrearse modernamente ya, eh, para eso se puede ver el estudio de Newman 2003, a partir de corpus informatizados, ¿no? Donde se rastreen estas marcas de manera automática, es decir, mediante software que nos permita encontrar todas las marcas ligadas a enunciados falaces, ¿no? Enunciados más bien mendaces, como por ejemplo la presencia de un vocabulario de menor complejidad cognitiva, es decir, vamos a preferir el mentiroso, ¿no? Va a preferir verbos de naturaleza cognitiva más simple, ¿no? En la elaboración de la mentira, el hecho de utilizar verbos de motricidad concreta, por ejemplo, como caminar, mover, que son verbos más de tipo general, y otros más específicos. Por otra parte, se van a poder rastrear estas otras huellas que son las de presencia de autorreferencias pronominales, es decir, pronombres que refieren a la misma persona. En el caso de yo, mi, me, van a estar más ausentes en los relatos mendaces porque el emisor no busca implicarse directamente con
aquello que está diciendo, ¿no? Y aquello que es falso. De ahí que, pues, bueno, no van a existir muchas de estas marcas, ¿no? Y asimismo se caracterizarían, según Newman, estos relatos mendaces por el empleo de palabras que expresan emociones negativas, ¿no? Eso porque habría un disgusto, según señala el autor, al momento de expresar una mentira. De ahí que existe una mayor presencia de emociones negativas, ¿no? En el relato propiamente mendaz, ¿no? Son algunos elementos lingüísticos que podemos tomar en cuenta para rastrear enunciados mendaces, enunciados que presentan la mentira. Ahora, si nos vamos, como les decía, a un corpus concreto, ¿no? Al discurso político, y tratamos de buscar este tipo de información mentirosa o de enunciados mendaces, podemos pensar que hay una otra manera de percibir este tipo de relación. En el ámbito político, haciendo un poco de abogado del diablo, mm, la mentira puede plantearse como una estrategia verbal, ¿no? Para evitar el famoso conflicto en el ámbito político entre hechos y palabras, ¿no? Es decir, que el político prometa algo y pues no se cumpla. ¿No? Ahí hay un pequeño afiche ilustrativo de hechos y no palabras que señala este conflicto. Charles, como un autor contemporáneo, nos plantea que estas estrategias verbales van a ser estrategias de tipo macroverbal, si se quiere, presentes en todo el texto, estrategias como la de difuminación, una ambigüedad sistemática en lo que el político dice, o una estrategia del silencio, de no hablar sobre los temas sobre los cuales no quiere mentir, entre comillas, o justificar una mentira por un enunciado mendaz, ¿no? Por una razón superior, por una razón de Estado, ¿no? Por el bien mayor, si se quiere, de una sociedad. O finalmente una estrategia que impida la atribución de la mentira al político, no la denegación. Yo jamás dije eso, yo nunca lo dije, etcétera, etcétera. Les voy a dejar en la diapositiva algunos enlaces para que ustedes vean algunos ejemplos, ¿no? Del empleo de estas estrategias en el ámbito local, ¿no? Eh, Algunas son bastante ilustrativas de la calidad de la política boliviana. Vayamos entrando un poco, tal vez para ir cerrando ya, debido al tiempo, a este ámbito de la posverdad, ¿no? Hay que definir un poco la verdad, la mentira, la proposición, y esta noción, como les decía, de la posverdad, que generalmente se presenta en el ámbito político, ¿no? Voy a citar muy rápidamente estos dos pensadores mayores. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, define a la verdad como la adecuación entre el entendimiento y el objeto. ¿Sí? De ahí que entre un ser, un objeto y un concepto debería haber una especie de complementación, una complementariedad, de manera que ese concepto sea verdadero en relación al objeto, ¿no? Y en el caso de Descartes, él señala en esta citación de que las informaciones verdaderas generalmente no llegan a un consenso, ¿no? De que hay distintas versiones de aquello que es verdadero. Por tanto, si es que él no tiene esa certeza de la verdad, va a considerar cualquier enunciado, cualquier opinión relativa a la verdad como verosímil, es decir, que parece verdad, y por tanto con grandes posibilidades de que sea falsa. ¿No? Él señala literalmente, siempre he tenido un deseo extremo de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, para ver claro en mis acciones y caminar con confianza en esta vida, ¿no? Él expresa una certeza, el deseo de certeza que nos expresa la verdad. Voy corriendo un poquito con esto. Eh, si revisamos las definiciones presentes en los diccionarios, ¿no? Algunos más antiguos, algunos de tipo etimológico, como el de Corominas, u otros en idioma extranjero, ¿no? Como el de Oxford, vamos a encontrar
algunas definiciones que nos van a permitir diferenciar, ¿no?, las nociones de verdad, mentira y posverdad. La primera es a la que refería Santo Tomás, esta correspondencia entre las cosas del mundo, los seres en el mundo y los conceptos, ¿no?, que nosotros podamos tener sobre ellas. Asimismo, la verdad va a conceptualizarse como una correspondencia entre lo que decimos, ¿no?, y lo que realmente sabemos, pensamos o sentimos. Ven ustedes que es un ámbito ya más interior, ¿no?, de correspondencia, ¿no?, entre lo dicho y, en este caso, lo pensado, lo sentido. Ya no es, como en el primer caso, una correspondencia entre el mundo exterior y aquello que decimos, ¿no?, aquello que sabemos sobre el mundo exterior. Y lo manifestamos mediante palabras. Finalmente, pues lo verdadero va a definirse como una realidad independiente, ¿no?, la existencia propiamente de algo fuera del alcance de las percepciones de las personas. Es decir, va a ser algo verdadero independientemente de que la persona lo pueda pensar, sentir o incluso exteriorizarlo mediante el lenguaje. La mentira pues va a ser lo opuesto, ¿no?, a la verdad. Es lo contrario a lo que se sabe, a lo que se piensa o se siente, ¿no? Se va a definir así. Es, es este ámbito ya más de la conciencia el que va a estar relacionado con la mentira. Es decir, uno sabe que dice lo contrario a lo que piensa o sabe sobre el mundo o sobre lo que siente individualmente, ¿no? La noción complementaria y más reciente, pero al mismo tiempo no está tan ausente, ¿no?, de la reflexión, bajo otros términos, de la reflexión filosófica, desde hace mucho en otros términos, es el de la posverdad, ¿eh? El término post-truth, el de la posverdad, inicialmente surgido en lengua inglesa, es importante ese dato, va a referirnos actualmente a una distorsión. Ojo, es una distorsión de tipo verbal, ¿no? Es el énfasis que le quiero dar a esta definición. Una distorsión verbal que va a estar más basada en sentimientos y menos en hechos, ¿no? En esta correspondencia, si se quiere, entre cosas y conceptos en el mundo. Y asimismo, esta posverdad va a ser definida como una circunstancia, ¿no?, de influencia en la opinión pública. Es decir, se va a hablar de posverdad en circunstancias en las cuales se quiera incidir en el pensamiento colectivo de una sociedad, fundamentalmente en el ámbito político. Son algunas definiciones que nos pueden dar pautas para entender estos fenómenos ya más contemporáneos. Vean ustedes este gráfico que nos presenta el diccionario Oxford sobre el uso del término post-truth. El uso del término posverdad, que es muy reciente, ¿eh? Desde el 2005 empieza a tener, 2015, perdón, empieza a tener una vigencia destacable por su frecuencia de uso, y el 2016 empieza a tener un uso ya mucho mayor en, sobre todo, Internet. La base de datos que utiliza Oxford es un corpus que se basa fundamentalmente en el lenguaje de la red. Lo mismo ocurre con la base de datos de Google Books, ¿eh? Que vean ustedes, desde el año 2015 empieza a utilizarse el término y se dispara hasta el 2019, que es hasta donde se tiene registro, ¿no? Anteriormente, miren, el corpus de Google Books viene desde 1800, el post-truth no existe prácticamente, ¿verdad? Hay algunas apariciones ya en los años 90, nos señalan las mismas personas, ¿no?, que han postulado esta palabra, post-truth, como la palabra del año, el año 2016, hacia el año 1993, si no estoy equivocado. Pero son menores, ¿no? Realmente, cuando tiene relevancia es el año 2015. Y les decía, el término post-truth es importante pensarlo en la lengua inglesa porque es en un contexto de dos eventos internacionales importantes en el que surge. Uno es el del referéndum por el Brexit, ¿no?, la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, más bien dicho, de
la Unión Europea y la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Es en este contexto extralingüístico que surge este término con una mayor frecuencia. ¿No? Elementos importantes a tomar en cuenta para ver pues, en qué ámbito surge esta idea de la posverdad, es el ámbito político, netamente, y en este ámbito político, particularmente, existe la relación entre políticos, medios y ciudadanía, ¿no? Es el ámbito mediático en el que fundamentalmente va a aparecer la posverdad, ¿no? Esta idea de que hay un lenguaje, una distorsión en el lenguaje que privilegia las emociones, como habíamos visto hace un momento, y no los hechos, ¿no? La correspondencia, digamos, entre hechos y conceptos. Ven ustedes que el ámbito local tampoco está exento de debate sobre la posverdad. Es un poco difícil establecer un corpus en el cual se puede estudiar la posverdad, pero es interesante ver que, por ejemplo, los comentarios en las redes sociales, ustedes tienen una muestra ahí a la mano derecha de su pantalla, permiten ver que hay distintas interpretaciones, ¿no?, sobre el mismo hecho, ¿no? Un hecho conocido en nuestro medio, el famoso debate actual del fraude o el golpe, ¿no?, que pueden ser objetos de una manipulación de emociones, ¿no?, de ambas partes, de ambos lados, de ambas posturas, ¿no? Y ven ustedes que nos señalan en uno de los comentarios, no veo las pruebas, ¿no? Entonces, trata de enfatizar el aspecto de correspondencia entre lo que se dice, fue golpe, fue fraude, y las pruebas para ello, es decir, las evidencias, aquello que es real, que nos permita afirmar un relato de este tipo. Un pequeño, eh, una pequeña ilustración un poco cómica que nos permite interpretar esta situación. Es una caricatura de Javier Gosset, ¿ah?, que nos dice, los hechos son completamente desmentidos por mi opinión. Vean ustedes que la opinión verbalizada, normalmente impregnada de elementos emotivos, puede afectar la comprensión propiamente de los hechos reales, ¿no? Ahora, para ir cerrando, yo creo que este tipo de debates, ¿no?, y este tipo de reflexiones sobre la posverdad, sobre la naturaleza lingüística discursiva de la posverdad, del lenguaje que se utiliza al momento de distorsionar emotivamente, si quiere, un hecho, eh, tienen una, tienen una contraparte en el espíritu crítico, es decir, en la facultad también de los hablantes y de las personas que están sometidas a este tipo de información, impregnada de elementos emotivos y que descartan, ¿no?, la correspondencia entre palabras y hechos, de poder reflexionar y evaluar, ¿no?, esta información a partir de un espíritu crítico, a partir de una lectura crítica de textos, a partir de una interpretación crítica de discursos que permitan al hablante, en este caso, al receptor, de tener una postura crítica, una crítica interna y externa, ¿no?, aquello que reciben como texto, como información, como discurso. Eso ante la abrumadora información que recibe, la infoxicación en la que los hablantes pueden estar sometidos, ¿no?, en la actualidad, sobre todo con los medios informáticos. Eh, si pensamos en qué consiste este espíritu crítico, esta lectura crítica o interpretación crítica, si se quiere, de los textos y discursos, podríamos pensar en el rol de un lector activo, ¿no?, contrario a un lector ingenuo, acrítico, que se despoja de sus propios prejuicios, ¿no?, y construye significados a partir de una evaluación, como les decía, interna y externa del texto, del discurso. Es decir, va a tratar de analizar la consistencia de los argumentos del texto, por una parte internamente, y por otra parte, de manera externa, va a intentar contextualizarlo, ¿no? Va a intentar ver, por ejemplo, aspectos extradiscursivos como la intención del escritor o del orador, ¿no? Es importante evaluar
cualquier información que nos llega con este espíritu crítico. Y para ello, el Instituto Cervantes, por ejemplo, nos propone algunas pautas, ¿no? Algunas preguntas para evaluar la credibilidad, por ejemplo, de una lectura. Podemos extender este criterio a la evaluación de discursos o cualquier otro producto lingüístico, un texto real o un discurso real que se nos presente al momento de evaluarlo, ¿no? De ahí que si estamos frente a lo que se conoce actualmente como posverdad, pues podamos evaluar si es que este contenido está impregnado, ¿no? de elementos emotivos o no está de acuerdo a una correspondencia entre hechos y palabras, ¿no? Decida si está de acuerdo con lo leído, elabore su propio pensamiento, nos sugiere el Instituto Cervantes, le parece confiable lo que dice el autor de ese texto, cuánto de certera y completa le parece esta información, por qué lo cree usted así, cuánto de actual le parece que está presente en esta información. ¿Sí? Y paralelamente nos señala que se considere la postura del autor de un texto, por ejemplo, ¿no? Su actitud, prejuicios y creencias. En el ámbito político esto es fundamental porque cada uno viene eh, impregnado de una visión concreta, ¿no? De su campo político, su postura y perspectiva política. Es, ese es, son estos aspectos que yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Eh, por razones de tiempo no voy a poder ampliar mucho más, pero creo que he cumplido con el tiempo establecido. Si hubiera algún comentario, alguna palabra que ustedes quisieran dirigirme, pues, o alguna pregunta, yo estoy dispuesto a responder sus inquietudes.